Bueno, pues buenas noches y sean todos bienvenidos a esta tercera y última sesión de clausura ya de las cuartas jornadas cívico-estivales que ya venimos realizando. Esta noche contamos con la presencia de Ángel Romero, viene desde Sevilla y él nos va a ilustrar sobre un personaje elemental y que todos deberíamos conocer, todo hinojoseño debería de conocer, ¿no? Como fue Brigadier Romero Palomeque, y Ángel nos va a hablar sobre su trayectoria y cómo fue un hinojoseño atemporal en su tiempo, ¿no? Os presento un poco más sobre la figura de nuestro ponente de esta noche. Ángel Romero tiene 24 años, es historiador por la Universidad de Sevilla y se graduó con la investigación de fin de carrera Los otros revolucionarios, política y sociología del falangismo andaluz, 1933-1937, una revisión historiográfica, que tuvo una calificación de sobresaliente por parte del Tribunal Académico. Es militante de diversos movimientos juveniles, fue entre 2013 y 2015 delegado de prensa y propaganda de la organización Respuesta Estudiantil, a la que pertenecía desde 2012. Desde hace más de 2 años es el secretario de la Asociación Juvenil y Cultural Rodrigo de Bastidades, en Sevilla, y que lleva a cabo actividades de todo índole social y cultural, publicaciones, conferencias, encuentros asociativos, presentaciones de libros, salidas a la naturaleza y promoción histórica y identitativa, tanto de forma particular como en colaboración con otras asociaciones y entidades locales. Actualmente es opositor para la función pública en el Ministerio de Cultura y en su tiempo libre, además del trabajo asociativo cultural, prepara su próxima investigación histórica sobre los voluntarios andaluces de la División Azul cautivos en el Guarac de Estari. Yo le doy las gracias personalmente y también en nombre de toda la asociación por acompañarnos esta noche, porque ya es como un compañero, amigo, ya un miembro más de la familia. Y le paso la palabra a él, que es el protagonista, y espero que les guste y que puedan disfrutar de esta última sesión. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, bueno, quien me conoce sabe que no soy muy dado a los párrafos de gracias, así que escuetamente, pues gracias a Fati, a Fran Ayuso y en general, bueno, a toda la Asociación Cívica Hinojoseña por invitarme esta tarde a estar aquí con vosotros en este sitio en el que siempre se siente uno como en casa. Bueno, a mí, en primer lugar, tengo que decir que a mí no me gusta mucho cuando doy una conferencia o así, tener mucho papeleo, pero en esta ocasión, dada la amplitud del tema, pues voy a seguir un poco el guión que he elaborado. Bueno, la figura del brigadier Romero Palomeque, de Francisco Romero, muchos la conocéis por la calle que tiene en el pueblo, por el famoso mesón El Condesito, que era su casa solariega, pero quizá no se ha ahondado lo suficiente en la figura de este personaje. Antes de nada, para entender toda su trayectoria vital, creo que es importante poner un poco al personaje en su contexto histórico, ¿no? En este caso del siglo XIX. En primer lugar, el hombre, la sociedad del siglo XVIII y XIX, al igual que toda la sociedad medieval, desde hacía pues aproximadamente unos 800, 900 mil años en Europa, vivía, se organizaba en grupos sociales incorporados orgánicamente a la comunidad, cuyo órgano rector pues era el Estado, el poder político, ¿no? El hombre del siglo XVIII y XIX pues nacía miembro de una familia que pertenecía a su vez a una aldea o a un municipio y a su vez pertenecía a una nación. Era miembro de un grupo profesional asociado a su oficio con otros semejantes que constituían una corporación o un gremio. Y también era miembro de una cofradía religiosa vinculada también a su oficio y de la parroquia correspondiente a su domicilio. Esta era un poco la organización orgánica, valga la redundancia, del hombre de la época de Francisco Romero, del Condesito. También era, bueno, se ha dicho siempre, o se ha repetido machaconamente, que el hombre de este antiguo régimen era esclavo. No era esclavo de la sociedad, simplemente estaba protegido por la comunidad. Tenía sus libertades, en plural, más allá de la propia libertad, que es de lo que se puede hablar hoy en una sociedad ya liberal.
Bueno, entonces, en esta época, en este contexto, nace auspiciado por dos clases sociales emergentes muy importantes, que son la burguesía administrativa del Estado y la burguesía comercial capitalista. Nace una ideología, una cosmovisión nueva del mundo que se ha venido a llamar el liberalismo, ¿no? El liberalismo, el enciclopedismo, el siglo de las luces, la ilustración, pero en definitiva, bueno, por concretarlo, el liberalismo, ¿no? El liberalismo tiene, frente a la sociedad que imperaba en ese momento, una mentalidad individualista y por ello anticomunitaria. Era contrario a la sociedad que en este momento imperaba, y entonces para ello, digamos que lanzan una ética individualista que tiene, per se, para imponerse, que desbaratar todos los órganos de la sociedad comunitaria que estábamos hablando, ¿no? Los gremios, todo esto, para imponerse, sobre todo persiguiendo una imposición económica. Entonces los liberales rompen esta unidad del hombre tradicional, le despojan de su núcleo familiar, de su núcleo profesional, de su núcleo foral, de su núcleo religioso, y de alguna forma lo transforman en un individuo teórico y abstracto, ¿no? Un individuo desposeído y esclavo. ¿Por qué desposeído? Porque ya no cuenta, en el momento en que se impone el liberalismo, ya no cuenta con sus órganos tradicionales y comunitarios que le protegen frente al resto, ¿no? Esto se va imponiendo bajo algunos mitos, entre los más importantes, el mito de la libertad individual, que esto básicamente lo que esconde es una voluntad de poderío económico, con lo cual, de alguna forma, es la filosofía como decía un filósofo francés, Jacques de Maillet, el zorro libre en el gallinero libre, ¿verdad? La ley del más fuerte, bueno, el zorro libre en el gallinero libre, podemos saber más o menos las consecuencias que ello trae. Y bueno, el mito de la voluntad general, claro, una voluntad general dominada por las clases que tienen el poder económico, el mito de los derechos del individuo para poder saltar y para poder quebrar los principios que regían la sociedad y que protegían a cada uno de los individuos. También se da el mito del absolutismo, el mito de que antes de que llegara el liberalismo, cuando era el antiguo régimen, el poder era absoluto, aquí había un rey que hacía lo que le daba la gana y pisaba a quien le daba la gana. Esto no es así, esto es otro mito de la historiografía liberal, porque el poder estaba limitado por estos órganos comunitarios que el hombre tenía para que sus libertades estuvieran garantizadas. Bueno, pues entonces este es el contexto en el que vive el Condesito, en el que vive Francisco Romero. En la Europa de este momento. Esto será casi generalmente en todos los países de Europa y en España también. Francisco Romero nació en Sevilla el 4 de diciembre de 1811. Su familia, hay que decir que era mixta entre Sevilla y Hinojosa del Duque, y bueno, era hijo de los condes de Monteagudo. No llegó a ostentar el título, ya que tenía una hermana mayor que lo ostentó, pero esto fue lo que le valió el apodo del Condesito. Su madre le transmitió una gran fe religiosa y al quedarse huérfano pues marchó a vivir a Madrid, llamado por la carrera militar. En 1830, ya a la edad de 19 años, se inicia y bueno, Fernando VII, el rey Fernando VII, le nombra personalmente alférez de lanceros de su guardia real. Bueno, por comentar también, comento un poco el contexto general de la Europa del momento, pero bueno, a nivel interno en España, para hacernos un poco a la idea, en 1812 sabemos que se promulga la primera constitución liberal, la llamada PEPA, en Cádiz, mientras se está librando la guerra de independencia contra los franceses, contra las tropas napoleónicas, ¿no? En 1814, cuando termina la guerra, vuelve el rey Fernando VII a España y termina con el orden liberal que se había impuesto. Luego, unos años después, 6 años después, en 1820, el general Riego da un golpe de Estado y impone de nuevo el liberalismo. 3 años después vuelve a caer el liberalismo y vuelve el régimen tradicional. Todos estos años son un toma y daca entre dos concepciones del mundo, entre la concepción del mundo tradicional y la concepción del mundo nueva, liberal, ¿no? Bueno, entonces, como he comentado, Fernando VII le nombra en
30, perdón, personalmente alférez de lanceros, de su guardia real, a la edad de 19 años. Y en 1834 se produce una revolución liberal en Madrid, en la cual, entre otras cosas, pues las turbas saquean colegios religiosos y conventos, asesinando a miembros del clero, a civiles acusados de realistas, etc. Entonces, bueno, cuando está en Madrid el condesito, defiende la vida de los frailes del convento de Atocha, desobedeciendo, por cierto, órdenes gubernamentales de no actuar, porque el gobierno ya estaba tomado por los liberales y bueno, estaban permitiendo estos abusos, ¿verdad? Esto no es algo de la historia reciente de España, o sea, ya hace casi 200 años había este tipo de desórdenes, ¿no? Y bueno, y entonces, de alguna forma, al condesito le importa mucho más su deber que su carrera militar, ¿no? Su conciencia. Entonces, pues, desobedeciendo órdenes, repele violentamente el ataque a los frailes y apresa a todos los supervivientes. En este momento, en esta situación, estalla la guerra carlista. La guerra carlista estalla porque Carlos María Isidro de Borbón, que es el hermano de Fernando VII, al morir Fernando VII recaía sobre él pues, el trono de España, ¿no? Y en este momento, por una argucia legal, le desposeen de su derecho al trono y se lo dan a su hija, que fue la futura reina Isabel II, que era por aquel entonces una simple niña. Pero lo importante de esto no es que el trono lo ocupara uno u otro, sino que alrededor de Carlos María Isidro, del hermano de Fernando VII, del legítimo rey en ese momento, se agrupa, digamos, la tendencia tradicionalista del orden social establecido, ¿no? Del orden pues, comunitario que mencionaba antes. Y alrededor de los partidarios de la niña, por así decirlo, y de su madre, que era la regente María Cristina, fácilmente manejable políticamente, se agrupan los partidarios del nuevo orden liberal burgués, ¿no? Entonces, claro, esto, más allá de un conflicto dinástico de un rey u otro, es una guerra entre las dos concepciones de la vida y de la comunidad que habíamos comentado antes. Entonces, bueno, se van dando levantamientos carlistas en diferentes sitios, en 1834, en Castilla, en Vizcaya, en Álava, en Toledo, en Guipúzcoa, en La Rioja, en Navarra. Son todos levantamientos contra el Estado, contra el gobierno. Y la regente María Cristina, la madre de la infanta Isabel, pues lo que hace, se dedica a premiar a los militares que se mantienen en el bando liberal, pues con ascensos, con decoraciones, un poco para retenerlos y para que no se sumen a la sublevación que se está dando contra el gobierno ya liberal. Esto lo que hay que subrayar es que estos levantamientos son eminentemente populares, o sea, estamos viendo que la sociedad tradicional y comunitaria lo que protegiera era las capas llanas del pueblo, y lo que se da son levantamientos pues, de campesinos, de artesanos, de lo que es el pueblo llano, ¿no? Apoyado por parte del clero y de partes de la nobleza, pero mayormente son levantamientos populares frente a la burguesía capitalista emergente, ¿no? Esto es que había que aclararlo para entenderlo un poco. Bueno, el caso es que frente a esto, tras los sucesos de Atocha, en el que el Francisco ve que los conventos están siendo saqueados y digamos que lo que sustenta la sociedad tradicional está siendo atacado, él termina de decidirse y como militar pues se pasa a la rebelión carlista y rechazando un ascenso a teniente. O sea, él rechaza las prebendas que se le ofrecen y siempre tira su conciencia más que las prebendas. Esto es una constante en su vida, ¿no? Pasa primero de Madrid aquí a Hinojosa, de Hinojosa se desplaza a Lisboa, de Lisboa pasa a Londres. Esto es un periplo bastante amplio. En Londres adquiere un pasaporte falso, porque dentro de España, o sea, no podía pasarse a las filas enemigas, porque directamente pues, lo cogían y lo fusilaban, ¿no? por rebelión. Entonces, de Inglaterra con un pasaporte falso pasa a Francia y en los Pirineos se disfraza de arriero, y allá por diciembre de 1836, recién cumplidos los 24 años, cruza la frontera por los Pirineos y llega al pueblo de Zugarramurdi, en Navarra. Allí se incorpora inmediatamente a las filas carlistas como teniente del tercer regimiento de lanceros, junto con antiguos camaradas y compañeros suyos de la Guardia Real.
Ya se empiezan a producir los primeros combates del lado del carlismo y contra el gobierno. Y bueno, empiezan en Vizcaya, en la provincia de Vizcaya, siguen encuentros bastante duros en Navarra contra las tropas del gobierno, y llega al cuartel general de Don Carlos, del rey legítimo en ese momento, en Durango, en Vizcaya, una fama de arrojo en la batalla. Ya empezaba a ganar fama de buen soldado, buen guerrero, ¿no? Y en esta localidad es donde conoce a la vizcaína Facunda Boyoqui, que sería posteriormente su esposa. Tras más y más combates en Navarra, se le asciende a capitán y recibe con 25 años la Cruz Laureada de San Fernando. La Cruz Laureada de San Fernando es la condecoración más alta que tiene el ejército español. Que esto lo reciba un capitán a la edad de 25 años es un logro que muy pocos van a lograr. Esto vamos a verlo a lo largo de su vida, que siempre son unos... Alcanza altos rangos, todo por mérito, a unas edades muy precoces. Bueno, ese año el rey Don Carlos prepara una expedición sobre Madrid para derrotar definitivamente al gobierno, ocupar la ciudad, terminar con la guerra y reconciliar a los dos bandos. Esto estamos hablando ya de principios del año 1837. Bueno, le acompañan los mejores militares, los que, por cierto, pues se encuentra Francisco Romero, en calidad de adicto al Estado Mayor de los ejércitos carlistas. Se empiezan a dar durísimos combates entre Navarra, la zona de Navarra y Huesca, especialmente en la localidad de Barbastro, en Aragón, donde participó en una ruptura de un cerco que sufrían las fuerzas carlistas, y batiendo a gran cantidad de enemigos. Francisco, como decía, ganó fama de héroe entre soldados, entre generales, y bueno, le nombraron por esta acción caballero de la Orden Militar de San Fernando. Bueno, pasó por las batallas del río Cinca, donde por cierto salvó la vida a numerosos enemigos, lo cual pues la ferocidad en la batalla y la valentía en la batalla no quitaba que el perdón hacia el enemigo, ¿no? Porque al fin y al cabo pues, era una guerra entre compatriotas, era una guerra civil más, porque no solo hemos tenido una. También en las batallas de Guisona, de Gras, llega hasta Cataluña y bueno, y prepara el paso del Ebro a la expedición del famoso general Cabrera. Precisamente aquí en el Ebro destacó por una gran temeridad en la batalla y trabó grandes amistades con el mencionado general Cabrera y con el general Moreno, que eran dos de los generales más importantes de la España en este momento. Participó también en más batallas, en la batalla de Chivia, de Berga, de estas dos en Cataluña. Se opuso firmemente, por cierto, a saqueos, desmanes propios de la guerra, evitó muchas represiones sobre el enemigo, muchos fusilamientos. Y desde Aragón, por orden del general Moreno, salió una expedición paralela a la expedición real que estaba llevando a cabo Carlos María Isidro, y se dedica a recoger heridos recuperados ya y algunas tropas dispersas en territorios enemigos de Cataluña. Como apunte, por cierto, la zona sobre todo de Cataluña, de Vascongadas, de Navarra, etcétera, fueron las regiones donde más fuerza tuvieron los levantamientos carlistas, ¿no? Que defendían la tradición española frente a la revolución liberal. Por la parte de Cataluña, de Aragón, de Navarra, por muchísimos sitios, sería interminable nombrar todos los lugares en los que estuvo. Repelió persecuciones de columnas liberales con mucho arrojo y con mucho éxito, y el general Moreno le definía textualmente como de notoria actividad, celo y valiente por instinto. Era un oficial que, como anécdota, repartía a diario su comida entre la tropa, y no es la imagen de un mando déspota, de un mando tiránico, sino un mando que se gana el respeto de la tropa y la admiración a base de abnegación y de renuncia de sí mismo, ¿no? En todos los enfrentamientos, esto es una constante también, en todos los enfrentamientos bélicos que tuvo en su vida, salvó la vida en muchos de ellos de milagro en varias ocasiones, o sea, inexplicablemente. Como inciso aquí, para comentar que tenía como le inculcó su madre, una gran devoción religiosa y sobre todo mariana. Siempre cuenta en sus memorias que rezaba antes de entrar en combate, de entrar en batalla, y siempre pues decía que era lo que le mantenía en pie, lo que le salvó la vida siempre. Bueno, pese al gran éxito que tuvo esta expedición en la que estoy comentando, la expedición sobre Madrid de Don Carlos no triunfa. La dirigen generales como Moreno, Cabañas, Zariátegui,
Comentar también que, porque es una de las figuras más relevantes de esta guerra carlista, que ya había muerto en este momento, el general Zumalacárregui, que era de Guipúzcoa, falleció tras el sitio de Bilbao, y lo que ilustra bien el modus operandi de esta guerra es que estos generales convocaban directamente a los campesinos, a los artesanos, a los habitantes de los pueblos, de las villas, pero no hacían levas como los ejércitos profesionales pueden hacer habitualmente o hacían ya en esa época. Él convocaba a los campesinos en un pueblo, pongamos por caso, combatían y cuando terminaba la batalla pues volvían a sus casas tranquilamente y los convocaba a lo mejor a los 10 días o a los 15 días en el mismo pueblo y todos y cada uno de ellos se volvían a presentar voluntariamente en el mismo pueblo. En el lugar en el que el general determinara. Esto lo comento porque nos hace ver bastante bien el arraigo popular, el convencimiento popular que había de la lucha contra la revolución liberal que se había gestado en ese momento, que era un poco, o sea, una revolución de élites contra las capas populares. Continuamos un poco con las vicisitudes de Francisco, del Condesito. El general Espartero, el general liberal Espartero, no logra atacar con éxito a estas divisiones expedicionarias que en su repliegue al norte, al haber fracasado la expedición de Madrid. Ahora estamos hablando que corrían más o menos los últimos meses de 1837 y por esta fecha ahora empiezan a aflorar rivalidades y diferencias dentro del Estado Mayor del carlismo, ¿no? Un episodio también reseñable de esta época es la toma de la Borda de Íñigo, en Navarra, que era un fuerte, a finales, eso como digo, de 1837. Don Carlos da la orden de tomarla a cualquier precio y el general Espartero liberal pues de defenderla. Entonces se propone al general carlista de Guía una carga violenta que rompa la resistencia liberal que había en el fuerte porque era una posición estratégica. En este momento pues el escuadrón de lanceros de Francisco Romero tomó la mitad del montículo, quedando de repente rodeados por las tropas enemigas y le dan órdenes de retirada porque aquello iba a ser una auténtica masacre. Pese a ello incumple las órdenes de retirada ya que la orden principal era la de tomar el fuerte a cualquier precio, como he dicho. Entonces en un atroz combate cuerpo a cuerpo, muy violento, termina el Condesito con el comandante de la escolta de la reina y entonces en el desorden de las tropas toma el fuerte en un momento de arrojo y de valentía de los que le caracterizaba, una cumbre que se pensaba inexpugnable, y este general Eguía, que encabezaba la expedición, le define literalmente como no un hombre sino un tigre. Nos podemos hacer un poco a la idea de cuál era la ferocidad de este hombre, de este hinojoseño en la batalla. Ya a finales de este año, 37, descansa en Vizcaya con su pareja, con su novia, Facunda Boyoqui, y es ascendido a comandante por iniciativa de este general Cabrera que había estado con él en Cataluña. Y lo proponen para una segunda Cruz Laureada de San Fernando. O sea, estamos hablando que tenía la condecoración más alta del ejército con 25 o 26 años y le proponen para una segunda. En el año 38 no lo colocan en un puesto de primera línea por el Estado Mayor y esto es una traición que le achaca en sus memorias al ministro de la Guerra, el general Guergué, y entonces lo destinan a un pueblecito muy pequeño de Guipúzcoa que se llama Oreja. Y este tipo de confinamientos era eficaz contra oficiales, mandos del ejército, que denunciaban, estamos hablando antes de las discrepancias que ya empiezan a surgir dentro del carlismo, pues contra oficiales que denunciaban que muchos generales, muchos altos mandos, no estaban cumpliendo debidamente con su obligación y dificultaban la marcha de la guerra. Entonces le separan de esta forma del general Moreno hasta noviembre del año 38. Entonces durante todos estos meses pues, está retirado, se dedica a descansar, él vive con los lugareños de este pueblo y bueno, él se limita a acatar la disciplina porque tenía un alto sentido de la disciplina cuando él consideraba que era necesaria, ¿no? Cuando se reincorpora, en noviembre del 38, en compensación por este maltrato recibido, pues el general Moreno le encarga formar un escuadrón de caballería que llevará el nombre de Príncipe de Asturias. Este escuadrón será muy famoso en la guerra carlista, uno de los escuadrones más laureados de la guerra. Y entonces en este momento el general jefe de todos los ejércitos carlistas había sido el general Maroto, este general Maroto que he mencionado, que era acusado de masón. Este había tenido bastante zancadilla desde la muerte de Zumalacárregui y le hicieron huir a Francia como reo de alta traición.
Sorprendentemente, vuelve a finales del año 38 con todas las acusaciones levantadas y en calidad de mando general de las tropas. O sea, evidentemente había sospechas, o sea, alguien que había sido declarado de alta traición y de repente vuelve como general jefe de todas las tropas. Aquí esto era algo que chocaba. Entonces ya hemos visto, pues el rey Don Carlos era ya una marioneta en torno a todos los intereses que había dentro de los mandos. Entonces, bueno, también Francisco Romero en sus memorias pues, atribuye el fracaso también a la indisciplina de mandos y tal, dándose pues estas conjuras, estas conspiraciones que llegaron al punto hasta de asesinatos entre militares del mismo bando. La cosa podemos decir que estaba calentita. Entonces, bueno, ya el condesito combate con este escuadrón, con el príncipe de Asturias, y actúa bravamente. Maroto está acosado por enemigos internos que le acusan de traición, y entonces decide dar un buen golpe al enemigo, a los enemigos internos, que le reafirme como jefe dentro del bando carlista, ¿no? Entonces, pues bueno, desmantela una gran trama conspiratoria y este Maroto pues fusila a todos los generales responsables. En esta época estamos ya en febrero del año 1839, ya se avecina el final de la guerra. Aquí se da una batalla muy importante, es la batalla de Arroni, en Navarra, que es de las más duras del final de la guerra, cuando Espartero pretendía arrinconar al carlismo ya en el norte, toda la zona de Aragón, de Vascongadas, de Navarra, de Cantabria, del norte de lo que ahora es Castilla y León, toda esta zona, ¿no? Entonces, bueno, pues Francisco Romero con su escuadrón planta cara a las fuerzas liberales de Espartero, derrota a una división y aniquila además a otra en su vida, que por cierto también, o sea, una cosa no quita la otra, como decía antes, salva la vida de muchos soldados que se rinden ante él. Pero bueno, ya los daños de esta batalla ya hacen que la situación de la guerra no cambia porque todos ambos ejércitos habían quedado muy dañados, ¿no? Y entonces ya el mapa de la guerra se queda estancado. Y bueno, en mayo del año 1869 le llega al condesito un nuevo ascenso por mérito, esta vez a coronel, con solo 27 años. Estamos hablando de que esto, yo no sé la plusmarca en cuanto estará, pero ser coronel con 27 años, yo no sé ni si hay alguno actualmente, que no lo creo, porque esos mandos suelen ser mucho más mayores. Pues ese mismo día va a tener en una emboscada una división muy temible del gobierno, que se conocía como la división de la Ribera, en la zona de Morentín, un pueblo de Navarra. Y bueno, por parte del carlismo, varias entregas de posiciones al enemigo pues empiezan ya a alimentar ya las sospechas abiertas de traiciones internas, ¿no? Tanto entre Maroto, que era que era acusado de masón y de enemigo, como por parte de los enemigos que eran llamados los leales, ¿no? Entonces Don Carlos queda como una marioneta de intereses ocultos que había detrás. No hay más que ver que eso, que puso como jefe de sus tropas a un tío que había sido acusado de alta traición un año antes, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Pues estos son los tejemanejes y las intrigas que había, ¿no? Entonces, bueno, ya se perfilan dos partidos internamente. Uno es el de Maroto, que desea una paz cercana, pactada, renunciando a muchas cosas, pactada con el gobierno liberal, y luego, como decía, los llamados leales, que pugnan por una guerra sin cuartel y hasta vencer al liberalismo. Entonces parece que estos leales serán los peor parados, del resultado de la guerra y los más maltratados por todas estas argucias palaciegas, ¿no? Entonces, bueno, Maroto negocia en secreto con el enemigo, y estas negociaciones no se le propusieron a ningún mando, o sea, fue una cosa secreta totalmente. Entonces Francisco Romero, el condesito, recoge en sus memorias, con respecto al final de la guerra, que se firmó el convenio La Paz de Vergara, que él no firmó, dice: la mayor parte de los escuadrones de Don Carlos fuimos a Vergara inicuamente engañados, porque de otro modo no hubiésemos ido jamás. Es decir, este hinojoseño fue de los que no quería claudicar, los que quería seguir en la lucha sin cuartel y hasta la victoria. Y entonces pues es uno de los que engañan para que lo llevan a Vergara, pueblo de Guipúzcoa, para que firme la paz con el gobierno, ¿no? Entonces eso, el 30 de agosto del año 39, pues Maroto firma este convenio, la paz en Vergara, y allí espera entregarle las tropas al general liberal Espartero, y Francisco Romero llega a proponer directamente una sublevación armada contra los generales traidores dentro del carlismo. Pero Maroto hace una operación en la que prende otra vez a los generales leales a Don Carlos, como el general Cabañas, era muy distinguido, y entonces los altos mandos
adictos a Maroto pues terminan de consumar la traición y la rendición del carlismo frente al gobierno liberal. Entonces el rey, pues embaucado por Maroto, firma la paz con el gobierno y el famoso general Espartero, pues personalmente intenta comprar al condesito, a Francisco Romero, con prebenda, pero sin éxito. O sea, él le podían ofrecer lo que quisieran, que él no se vendía, su conciencia siempre y su sentido del deber siempre quedaba por encima, ¿no? Se niega a firmar el Tratado de Paz, entonces pues queda fuera de la ley. Él se opone a eso, no claudica y queda fuera de la ley. Entonces su escuadrón lo disuelven en la ciudad de Vitoria y, desobedeciendo las órdenes que se le daban, pues se retira del ejército, se declara dado de baja y fuera del ejército. Se retira de esto con bastante amargor por la derrota, y ella en el año 40 se casa Francisco con Facunda Boyoqui, se trasladan aquí a Hinojosa, y este matrimonio tuvo 2 hijos. Uno de ellos es Francisco Romero Boyoqui, que es el que tiene el nombre que tiene esta calle, que fue como su padre, fue posteriormente oficial del ejército, también muy distinguido. Entonces, en el año 1840, este mismo año, después de ganar la guerra, el general liberal Espartero da un golpe de estado y arrebata el poder a la regente María Cristina, la madre de la infanta Isabel. Y de nuevo, el año 1843, los llamados liberales moderados se sublevan otra vez contra Espartero. Esto ya es un toma y daca constante del siglo XIX, desde que entra el liberalismo, de inestabilidad absoluta y de golpes de estado y de tira y afloja. El tema de los golpes de estado, las sublevaciones militares, o sea, esto tiene, por desgracia, una amplia tradición en nuestro país, no es una cosa de hace 80 años, ¿no? Entonces, bueno, cuando hay este levantamiento en 1843 contra Espartero, el condesito lo secunda, se suma a él, se reengancha en el ejército, pese a que es un enconado antiliberal, pero su único fin era contribuir a la caída del general Espartero, que era el que había vencido, ¿no?, en la guerra carlista, el que había introducido, digamos, ya políticamente el liberalismo en España. Entonces, bueno, este alzamiento triunfa aquí en la zona de Córdoba y Francisco se pone a las órdenes del gobernador militar de la región de Córdoba y bueno, se dedica a hacer operaciones de guerrilla por toda esta zona, marcha a Jaén a las órdenes del ejército de operaciones de Andalucía y se reincorpora al ejército como teniente coronel, con un grado menos del que tenía de coronel. Y participa en la persecución de Espartero, que vuelven a vencerlo. Esto fue como una espina que siempre decía en sus memorias que tenía que quitarse, de vencer al general Espartero. Entonces lo persiguen hasta Cádiz y lo vencen, ¿no? Ya el año siguiente, en el año 44, recibe la jefatura militar de Ronda. Era una zona que estaba en estado de sitio por el bandolerismo. Entonces él detentaba en la zona de Ronda y todo el cantón de la Sierra de Málaga, que muchos de aquí supongo que habéis visto y lo conocéis, un total de unos 20 pueblos aproximadamente, toda esa comarca. Él detenta el poder tanto civil como militar y le da la misión de mantener, pues, el orden frente al bandolerismo, frente a la delincuencia, a los focos liberales progresistas que había levantiscos, como decía, en una época de mucha inestabilidad política. Entonces, bueno, su labor es garantizar la paz en la zona de la serranía y de sus pueblos. En este momento la autoridad política gubernamental la detentaba el Partido Liberal Moderado del general Narváez. Entonces, bueno, con mucho éxito durante todos estos años, pues termina con muchos malhechores, muchos delincuentes, muchos bandoleros que había por la zona, garantiza la paz de una forma muy exitosa. Un hombre que venía de la guerra, un hombre que estaba acostumbrado a las lides peligrosas, no tenía prácticamente, podemos decir, que ningún problema, ¿no?, para luchar contra el bandolerismo. Y bueno, gracias a su labor se le hace muy querido en la localidad de Ronda, le hacen caballero maestrante de la maestranza de caballería de Ronda. Y bueno, en el año 1846 estalla una segunda guerra carlista, un levantamiento que hay, pero más bien son guerrillas muy focalizadas de supervivientes que habían quedado de la Primera Guerra, de gente que había vuelto de Francia, pero es una cosa prácticamente, no es la importancia que tuvo la Primera Guerra o la que tendrá después la Segunda, ya décadas después, ¿no? Entonces eso, prácticamente no tenía posibilidades de éxito y el condesito, pues, se mantiene en su destino y no se suma a esta guerrilla.
Luego ya el gobierno de Narváez, que estaba diciendo, cae, otra vez los progresistas asaltan el poder, y entonces se dan otra vez gran cantidad pues, de levantamientos, de desórdenes públicos, incluida pues Ronda y sus alrededores, que es donde estaba Francisco. Entonces muchos elementos liberales radicales amenazaban con alterar el orden y la paz social, y Francisco pues descabeza todos estos motines y garantiza siempre la paz social, como digo, con mucho éxito. De repente queda viudo, sorprendentemente, y con 2 hijos que marchan a vivir con él, y en esta época, con la inestabilidad política que hay, lo destituyen, lo vuelven a restablecer en el cargo. O sea, el que no quería saber nada de la política sufre un poco el maltrato por parte de la política. Bueno, posteriormente ya en el año 51 pide la dimisión de su puesto ya por motivos de salud graves, porque llevaba ya 7 años de servicios allí, más todos los años de la guerra, y bueno, tras todos estos años la limpieza de toda la serranía de Ronda, de los 20 pueblos del cantón, de criminales sanguinarios, de bandoleros y tal, había sido una realidad. O sea, había dejado allí durante 7 años por gran parte de sus energías, de su salud, siempre al servicio de la paz social. Hay que tener en cuenta también que el bandolerismo del siglo XIX, que afloraba por las sierras de Andalucía y tal, esto no es la imagen dulcificada o simpática del bandolero Curro Jiménez de la serie, ni de los Robin Hood que robaban a los ricos para dárselo a los pobres. O sea, estos eran pues auténticos criminales y salteadores de camino, ¿no? Bueno, tras una etapa de descanso aquí en Hinojosa, ya se restableció de su salud, y en el año 52 mandó el recién creado el Regimiento de Caballería de Alcántara. Lo organizó muy bien, sobresalientemente, y en el año 54 se produce otra vez otra revolución liberal progresista, la de Pic Álvaro, concretamente en Madrid. Entonces Espartero, que estaba en el exilio, desde que lo vencieron 10 años antes, vuelve otra vez al poder. Esto es una inestabilidad política desde que entró el liberalismo tremenda. Entonces, pues bueno, durante esta nueva rebelión a Francisco Romero le instan a sublevarse, pero él tenía claro que en ninguna de las dos partes, mientras las dos partes, digamos, fueran liberales, una moderada y otra radical, no estaba el camino, porque es que él había luchado contra el liberalismo, ¿no? Entonces él se limita a servir a los demás y a mantener la paz social en las poblaciones que tenía bajo su jurisdicción, y a servir al ejército, ¿no? Entonces, bueno, ya le dicen que le van a nombrar brigadier, se dará posteriormente, pero ahora no. Los manejos de la política lo engañan de nuevo y le quitan el mando de este regimiento en Sevilla por no haber secundado sus levantamientos de golpe de Estado. Así funcionaba la política en este momento. Entonces, después de este nuevo desengaño, estamos en el año 52 ya, 53, 54, vuelve de nuevo aquí a Hinojosa, hereda la casa solariega de su tía fallecida aquí, que es el actual, el mesón del Condesito, su casa solariega, y bueno, entonces vive aquí con sus hijos y un poco se retira de toda su carrera militar. Se casa de nuevo otra vez con una mujer de Cabeza de Buey, de Badajoz, María de los Ángeles Balmaseda. Tuvo también otros 2 hijos, de los cuales uno de ellos fue sacerdote y la otra fue monja de clausura, que por cierto la beatificaron. En esta época es que las familias eran muy católicas, o sea, digamos que eran muy religiosas, de verdad. O sea, no era como una convención social, una costumbre, como puede ser ahora en muchos casos. Es que las familias de verdad se mamaba en esa época una religiosidad muy profunda, ¿no? Entonces, bueno, lo llaman de nuevo cuando está aquí en Hinojosa a Madrid, al regimiento de lanceros de Pavía, y pese al hartazgo que tiene, los desengaños de la política, pues él sirve abnegadamente al ejército, y con su nuevo mando, pues le hacen ya un ascenso, pero ya forzado, ya por antigüedad, ¿no?, a brigadier. Un brigadier es ahora mismo lo que se asemeja con un general de brigada. Está el general de brigada y el general de división, son los dos rangos más altos dentro del ejército. Entonces, bueno, él llevaba ya, eso ya fue por antigüedad, pues llevaba ya 18 años siendo coronel. Pero bueno, siempre sus obligaciones y de conciencia, ¿no?, y de ejemplo, pues le impidieron venderse para haber ascendido antes. Está ya la primera guerra de Marruecos en 1859, entonces pues bueno, él pide un puesto de primera línea. Tenemos que tener en cuenta que ya estamos hablando de un hombre
de 49 años, con muchos problemas de salud debido a la lucha contra el bandolerismo, a años y años de combates muy violentos, pero aún así las fuerzas que le quedan quiere exprimirlas pues, al servicio del ejército, ¿no? Y a la causa que en ese momento defendía España. Entonces pues le quedaban energías para seguir dando que hablar y le encomiendan el mando del regimiento de lanceros a Alejandro Farnesio. Entonces en esta época, con la aquiescencia de Inglaterra, ya cerca de 1860 más o menos, mediados del 19, hacía años que las poblaciones de Mauritania, de Marruecos, atacaban las fronteras españolas, los emplazamientos españoles de Ceuta y Melilla, ultrajaban los símbolos. Entonces, en fin, que el inicio de la guerra de África en este momento hay que entenderla en su contexto. O sea, eso no es simplemente que a España se le antojara invadir un país libre y esclavizar allá a la gente. Es que hay que entender la primera y el resto de guerras españolas en África, además de en este contexto nacional que he dicho, del internacional, porque en esa época todas las potencias europeas pues, buscaban en el continente africano pues, espacio para sus poblaciones, materias primas, porque es la época de la revolución industrial y recursos, ¿no? Entonces, bueno, pues Francisco Romero en este conflicto protagoniza diferentes combates con su escuadrón, con la ética y estilo que le caracteriza, y la proeza clave será el 23 de enero del año 60. Algunos autores que han hablado de esta guerra de África, lo han calificado literalmente como el éxito de armas más glorioso de toda la campaña de África. Para que nos hagamos un poco eco de la notoriedad que tuvo su actuación, ya un hombre, como digo, de 49-50 años y de una salud bastante frágil debido a los combates, ¿no? Y a los servicios. Entonces Francisco el Condesito protegió a varios batallones de infantería a base de cargas de caballería y ante un enemigo muy numeroso. Entonces las expectativas se superaron con creces cuando, además de defender a las unidades de infantería, encima las tropas del Condesito atacaron de nuevo en varias cargas, deshicieron de una forma muy violenta la caballería del sultán de Marruecos y arrebataron su bandera. Y concretamente la última carga la calificó todo el Estado Mayor de muy temeraria, le dieron a todos por muertos, pero sin embargo volvió por lo arriesgado de la acción, pero volvió vivo y coleando, y tras su vuelta victoriosa, pues el Estado Mayor sentenció que a Romero Palomeque le debemos la jornada más gloriosa de la guerra. Esta acción pues inclinó para que sepamos la notoriedad que tuvo, inclinó parte de la balanza de la guerra a favor de España, y a su vuelta, pues con su salud ya muy deteriorada, ya dejaba la guerra recibiendo la condecoración de la Flor de Lis de Oro. Se la ofreció, por cierto, a la Virgen del Tránsito de aquí de Hinojosa y la luce actualmente en su atuendo. Supongo que podéis verlo si no lo sabéis. Recibió también la Gran Cruz de Isabel la Católica y bueno, se retiró ya aquí cerca, a Cabeza del Buey, con su familia. Ya en gran parte debido pues, a los combates, sufría de muchísimas dolencias y bueno, a partir de este momento ya pues vive más retirado en el amor familiar, la piedad religiosa. Tenemos que tener en cuenta que todos estos servicios a lo largo de su vida le habían retirado de sus obligaciones familiares y de su vida familiar, ¿no? Porque siempre él tenía la vocación de servicio por encima de su vida personal. Y bueno, hasta el año 63, ya de destino más retirado, pues mandó en Madrid la Brigada de Coraceros y prestó antes de morir sus últimos servicios en el año 66, ayudando a la fuerza del ejército en la persecución de un golpe de Estado ultraliberal fallido por parte del general Prim. Y murió finalmente en Hinojosa del Duque el 17 de mayo de 1880, a la edad de 78 años, una edad bastante longeva para la época, con decenas y decenas de combates a sus espaldas a lo largo de su vida, y apodado 1000 hombres por su valentía y arrojo, y nombrado, pues, además de su innumerable lista de condecoraciones, nombrado Benemérito de la Patria. Entonces, bueno, he hecho un poco un recorrido por su vida, me he saltado muchos detalles porque lógicamente no puedo dar pie a todo. Para quien quiera ahondar en la figura, que esperemos que así sea, porque un poco este es el fin de la conferencia, pues puede leer el libro 1000 hombres, que lo escribió el sacerdote jesuita Alberto Risco, y lo editó María Lourdes Delgado Blanco con el título de Las glorias del brigadier Romero. Yo lo recomiendo, la verdad, yo lo recomiendo, es muy bueno, muy ameno también,
y bueno, y ahonda un poco en la figura del Condesito. Entonces, bueno, todo esto son anécdotas, todo esto es pasado, es historia, ¿no? Pero bueno, ¿qué nos queda de él, de su obra? ¿Cuál es su legado? Porque podemos ver pues, las batallas de la guerra carlista, las batallas de la guerra de África, pero tenemos que fijarnos en lo permanente, ¿no? En el ejemplo que este hinojoseño nos deja a todos. Nos deja su ejemplo, nos deja mucho idealismo, nos deja mucha capacidad de sacrificio, nos deja mucha valentía, nos deja mucha negación, mucha religiosidad. Pero sobre todo lo que nos deja es la vocación de servicio, la actitud de servicio permanente en todos los momentos de su vida, la renuncia a lo que podían ser sus propios caprichos personales, porque por encima pues estaba el servicio a los demás y el servicio a su patria, ¿no? Y bueno, esto he querido reproducir aquí un trocito para que lo comprobarais vosotros mismos, que esta actitud de servicio y de abnegación se plasmaba en una carta que le envía a su hijo al marchar a la guerra de África, ¿no? Y dice literalmente, dice: mi querido hijo, he pedido y obtenido la gloriosísima dicha de figurar entre los que van a África para verter su sangre por la patria. Alégrate al saberlo como yo me alegré al obtener el mando del jefe de la brigada de lanceros. Ojalá pudiera llevarte conmigo para enseñarte a sufrir por una causa tan justa. Si no nos volvemos a ver, te dejo como recuerdo esta máxima que subrayo, para que pienses y reflexiones sobre su importancia. Morir por la patria y morir padeciendo. La vida del Condesito, una vida realmente como para hacer una película, no, varias películas. Esto si fuera un héroe hollywoodiense o de Salvar al Soldado Ryan, un yankee de 1945, seguramente la Hollywood habría hecho un despliegue cinematográfico tremendo. Pero bueno, por lo menos nuestra labor pues rescatar esta figura. Esta era lo que se plasma aquí en esta carta y lo que se plasma en toda su vida. Ya voy terminando. Era la actitud vital, el tipo humano que generaba nuestro pueblo, ¿no? Que 200 años de liberalismo, salvo honrosas excepciones, han ido poco a poco diluyendo. Ya tenemos una sociedad, decía aquel, que vivimos en la sociedad líquida, la sociedad que tiene miedo al compromiso, al servicio a los demás. Cada uno vive para sí, vive indiferente del contexto que les rodea, de los problemas que les rodean. Y es muy raro ya encontrarse con gente que se pueda más o menos asemejar o inspirar en este hinojoseño, ¿no? Entonces, pues para el batallar diario, en este caso, por ejemplo, pues la identidad que tanto urge, entendemos, ¿no? En épocas de mundialización y de globalización absoluta, lo que se hace aquí es la Asociación Cívica Hinojoseña, de la defensa pues, del medio ambiente y de la naturaleza que nuestra estirpe, nuestros mayores, nuestros antepasados, la hicieron y la cuidaron para que nosotros la pudiéramos disfrutar también y para que nosotros pudiéramos vivir de ella y sacar rendimiento de ella. Tenemos que ser conscientes de que tenemos que dejar aquí algo mejor a nuestros hijos, ¿no? Y a día de hoy vemos que los modelos pues, liberales que se implantaron en esa época esquilman día a día nuestros recursos naturales, ¿no? Y en este sentido es muy de alabar el trabajo de la cívica aquí en Hinojosa. Y bueno, y en general pues nuestra identidad, nuestra ética y estilo tradicional de nuestras sociedades, ¿no? Y en general pues del hombre clásico europeo que ha creado nuestra civilización y nuestro modo de vida que empezó a derruirse en la época del Condesito y que a día de hoy pues estamos prácticamente en vías de disolución en cuanto a nuestra concepción del mundo, ¿no? Hay que tener claro también que y al hilo del ejemplo que nos deja el Condesito, que frente a lo que impera hoy de la chabacanería y el imperio del Sálvame, de Michael Jackson, de la Coca-Cola, del tío Sam Yankee, de la globalización, que en nuestra civilización tenemos un tesoro de cultura, de personajes por descubrir, que nos traen ejemplos magníficos de entrega, como este, sobre el que inspirarnos, ¿no? Día a día. Que frente a este proceso de destrucción que inició el liberalismo con la Revolución Francesa en 1789, al que se opuso con su vida y con sus energías el Condesito, este hinojoseño, atemporal, como bien dice el título de la conferencia, pues bueno, que pongamos picas en ristre, que defendamos nuestras raíces, ni más ni menos que lo que somos, en este caso pues la defensa de la ecología y del medio ambiente y del medio natural frente a la destrucción que ahora impera y que esta asociación hace tan acertadamente, de nuestra identidad, en este caso nuestra identidad rural, ¿no? Y nuestro arraigo a la tierra y a nuestra sangre aquí en estos pueblos. Y bueno, no importa, cualquiera en su frente puede hacerlo. En este caso, como nosotros hacemos en Sevilla, en el Frente Cultural, cada uno puede aportar en su ratio de acción, ¿no?
Hay que tener en cuenta, ya termino, que la lucha de 1834 del Condesito y la de 2019 no son tan diferentes. O sea, han cambiado los actores, han cambiado la forma, pero realmente no son tan diferentes porque dos concepciones del mundo radicalmente opuestas siguen estando en pugna. Entonces, de nosotros depende en qué frente nos posicionemos. Del compromiso identitario y el servicio a lo que somos, o el de la indiferencia y la cooperación con la globalización actual y los mercados rapaces. Y bueno, lo fundamental yo creo que es no arriar banderas, mirarnos en el espejo de nuestro protagonista de hoy, cada día, inspirarnos de su ejemplo y tener claro que esta tarde-noche, en la que nos vamos de aquí sabiendo algo más sobre nosotros mismos, pues tener claro lo que decía el gran Juan Vázquez de Mella, de que los pueblos enlazan con la muerte el día en que se divorcian de su historia. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, compañero Ángel. Gracias por acompañarnos esta noche de verano, por habernos ilustrado de la manera tan bonita, tan cargada de detalles, de hechos históricos acerca de este personaje histórico y hinojoseño que tan desconocido es, ¿no? Yo me imaginaba que esta plaza debería estar muchísimo más repleta de gente, más interesada por conocer pues lo que fue la figura, ¿no? Y toda su carrera y la trayectoria del brigadier Romero Barón. Que me quedo con una frase que me ha gustado mucho de lo que has citado, ¿no? Sobre todo cada uno de nosotros, de los aquí presentes, nos habremos hecho una figura en la cabeza, ¿no? del brigadier, pero a mí me ha gustado mucho cuando ha dicho que tenía muy claro cuál era el sentido del deber. Era una persona honesta y una carrera intachable, ¿no? Pues quedan ya cerradas, clausurada esta tercera sesión. Decirles que no se vayan, que tenemos ahora una degustación de productos de aquí, de la tierra, que vamos a seguir comentando, charlando, debatiendo todo lo que vosotros queráis. Y también el Ayuntamiento nos proporciona el libro, por si lo queréis, pues los tenemos ahí, solamente tienen que pedirlo. Y Ángel, una vez más, muchas gracias. Esta es tu casa, vuelve cuando quieras. Muchas gracias.